Porque el pueblo de Israel acaba de salir de cientos de años de esclavitud. Y nosotros muchas veces consideramos la esclavitud, pues somos ajenos a ella. No sabemos cómo es un esclavo porque pues no hemos visto esclavos en nuestra propia experiencia. Pero quizá le ayude si usted se imagina o si va y visita en algún momento aquí en la ciudad de Puebla a la zona de los adoberos o de los ladrilleros. Y me imagino que en las orillas de la ciudad hay muchas ladrilleras, y vaya y conozco a esa gente. Y yo le digo porque yo he tenido ladrilleros en mi congregación y me acuerdo que yo encontré 3 elementos importantes en ellos. Uno, era gente que vivía en una miseria muy, muy fuerte, no solo en la carencia de recursos económicos, sino en la dureza de su trabajo, un trabajo pesadísimo. Y de hecho en el norte, no sé si aquí se dice, a son de dicho de que alguien está descansando levantando adobes, ¿verdad? Porque es un trabajo muy pesado. La segunda era la terrible ignorancia en que esa gente vivía, porque su trabajo tan pesado no les daba tiempo para otra cosa, ni tiempo ni ganas de lo pesado que era. Pero yo creo que la cosa que más me impactó de los adoberos fue ver sus manos y sus pies. Porque ¿ha visto alguien aquí los pies de un adobero o de un ladrillero? Normalmente están muy deformes, hinchados, agrietados, el doble del tamaño. Casi siempre usan solo guarache de llanta, de suela de llanta, porque ya no le caben los pies en zapatos normales. Porque como viven en el lodo, sus pies se hacen muy grandes. Y Dios toma a toda una nación de gente en esta miseria absoluta y los convierte en un reino de sacerdotes. Eso es lo que les dijo en Éxodo capítulo 19. Estoy batallando un poquito para encontrar el versículo porque no, aquí está, Éxodo 19, 5. Les dice el Señor: ahora pues, si ustedes dieren oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, le voy a contar algo acerca de Dios que es importante que usted entienda. Dios nunca cambia de opinión, nunca. De hecho, Dios nunca tiene opiniones, porque por definición una opinión requiere un conocimiento incompleto. O sea, si yo opino algo acerca de algo, significa que no sé todo acerca de ese algo. Porque si sé todo acerca de alguna cosa, ya no es una opinión, es un hecho. Es esto y es aquello. Entonces Dios nunca opina, y Dios nunca cambia de parecer, y Dios nunca cambia sus planes. ¿Por qué? Porque Dios nunca se equivoca. Entonces, en el principio Dios quería tener una raza de seres humanos que pudieran tener acceso a Él. Tanto que cuando Dios hace al hombre, Dios mete a Dios en el hombre. El mismo Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Y yo no entiendo cómo todo eso funciona, pero Dios crea al hombre al meterse adentro de la estatua de barro que acababa de formar. Y el hombre tiene acceso a Dios. Y esta es la definición de un sacerdote. Un sacerdote en la Escritura es alguien con el derecho de acercarse a Dios. Y eso es una cosa tremenda. Por ejemplo, cuando usted estudia la historia de José el soñador en Egipto, José dirige a la nación en un periodo de prosperidad y luego de gran calamidad, de hambruna, y termina toda la nación vendiéndole todas sus propiedades, inclusive vendiéndose a sí mismos al faraón. De modo que toda la tierra y toda la gente vino a ser propiedad de faraón, a excepción de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la casta sacerdotal en cualquier cultura siempre ha sido de las más elevadas, sino la más elevada. ¿Por qué? Porque ellos tenían acceso a la divinidad. Y de repente Dios está tomando a la gente más baja, más hundida, más ignorante, más oprimida de todas, y les dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes, y los eleva a un lugar de supremo privilegio. Ahora,
es importante aclarar aquí que esto de acercarse a Dios, que se usa de manera tan ligera en nuestra cultura, no es algo que el resto de las culturas entienden como nosotros. Nosotros pensamos que cualquier gente en cualquier momento puede voltear en su pensamiento aún y voltear con Dios, y Dios lo tiene que atender. Discúlpeme, pero perdóneme, pero dispénseme. Pero eso no es cierto. Dios no tiene ninguna obligación de atender a ninguna persona en absolutamente nada. Y la raza humana tiende a enojarse con Dios porque Dios no hace lo que nosotros le dijimos. El silencio es abrumador. ¿Por qué? Porque todos lo hemos hecho. Porque sentimos que tenemos derechos sobre Dios. Y no es así, familia. Vamos a ubicarnos. Más voltee con su vecino y dígale: ubícate, por favor. Es que yo no creo en Dios porque no me hizo o porque no me respondió. Y entiendo la frustración, entiendo el sentimiento, pero el precepto es totalmente equivocado. El privilegio de tener acceso a Dios en el pueblo judío era reservado a un hombre en toda la nación. Solo 2 veces en un día del año entraba al lugar de la mismísima presencia de Dios, aventando sangre y aventando humo de incienso por delante para no morir. Y entraba primero para derramar sangre para que sus propios pecados fueran cubiertos, porque los pecados del pueblo contaminaban la presencia de Dios. Dios entonces entraba por segunda vez con otro sacrificio, con otra sangre, otro incienso, y aventando nuevamente todo ello por delante para no morir. Y de hecho se le ponían campanillas en el borde de su manto. Esto lo puede leer usted en Éxodo y en Levítico, para que se oyera el sonido de sus campanillas, pero también porque así se daban cuenta los que estaban afuera si había muerto en la presencia de Dios. Y por la tradición de los judíos le ataban un mecate al pie, y si las campanillas dejaban de sonar por mucho tiempo, empezaban a jalar el cadáver. Es que no estamos hablando de Diosito, ¿sí me entienden? No estamos hablando de una idea positiva, motivacional, una especie de energía como en Guerras de las Galaxias, ¿verdad? Nada que ver, ¿sí? Dígale a su vecino: nada que ver, nada que ver, ¿sí? Y de repente esta gente tiene acceso a Dios. Toda la nación se le da acceso a Dios. Y Dios le dice a su pueblo en varios pasajes, déjenme le leo un par de ellos. Le dice: yo voy a vivir en medio de ustedes. Para esto los redimí, para yo estar en medio de ustedes. Fíjense, Levítico 26:11 dice: y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los abominará, y andaré entre ustedes y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Y uno dice: ay, sí, qué hermoso, Dios está aquí, qué hermoso es, como el corito. Pero cuando Dios hace acto de presencia en la Biblia, la gente se muere de miedo. Cuando un ángel hace acto de presencia, la gente está temblando, balbuceando tonterías por el terror que les da, y Dios tiene que decirle, o el ángel les tiene que decir: no temas. Hay mucha gente que piensa que no temas es un saludo hebreo, pero no es. Es que esa gente se estaba muriendo de terror. Y entonces Dios le dice: no. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, se le aparece el arcángel Gabriel, y él está aterrorizado, y él le dice: yo soy de los buenos, tranquilo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es un fuego consumidor. Es terrible y magnífico en su presencia, fuera de todos los límites de nuestra imaginación. ¿Y cómo yo voy a tener acceso a Dios? Yo me acuerdo hace años, mi esposa se convierte a los 19 años, no nos conocemos todavía, y ella llega a tener contacto con una muchacha, hija de un mercader, de un comerciante de la ciudad, muy violento, un hombre muy, muy agresivo.
Y esta muchacha que se iba a suicidar entra en contacto con el mensaje de Cristo y le cambia la vida. Y Tita, mi esposa, le estaba ayudando a esta muchacha. Y un día Tita está sola en su casa, se había ido todo el mundo, no sé por qué. Y llega y de repente oye unos toquidos violentos en la puerta. Paz, paz, paz. Y va y abre la puerta y era el señor Gutiérrez. Yo tengo permiso de contar esta historia, porque la cosa se puso buena al final, pero ahí estaba con la hija Lisa. Y sí, señor Gutiérrez, ¿qué pasó? ¿Qué le anda metiendo usted a mi hija en la cabeza? ¿Por qué le anda queriendo cambiar de religión? ¿Que no sabe que quién sabe qué? Pero violento, el hombre grandote. Y Tita voltea y le dice: no, señor Gutiérrez, es que no se trata de una religión, se trata de conocer a Jesús. Ah, sí, dice. ¿Y quién se lo va a presentar? Usted. En ese punto yo me hubiera desmayado. Pero Tita conocía a Dios y tenía acceso a Él, cosa que ni el señor Gutiérrez ni el resto de esa gente tenía, pero ella sí. Y lo que ella le dijo en los siguientes 2 minutos causó que él volteara y le dijo: aquí le dejo a mi hija. Y a los 15 días las reuniones eran en su casa, ¿sí? Y a partir de ahí se formó una congregación en la casa de don Ladislao Gutiérrez y su familia. Pero me hace pensar la pregunta que le hizo: ¿y quién se lo va a presentar? Porque nosotros hablamos de Dios, ¿verdad? Sí, me encanta con Dios, así, hasta con el tono de voz lo movemos. Y la gente tiene todo el derecho de decir: tú dices que conoces a Dios, ¿qué te pasa? Tú dices que tú hablas con Dios, o sea, ¿quién te crees? No hablas con el secretario del barrendero del barrio, ¿me entiendes? O sea, necesitamos entrar un poquito en perspectiva de esto que sucede, que Dios le dice: ustedes serán mis sacerdotes, yo voy a vivir en medio de ustedes. Y Dios dedica la mitad del libro de Éxodo para darles las instrucciones de cómo construir el lugar donde su presencia estaría exactamente en medio del pueblo. Dios no ha cambiado sus planes. Los propósitos de Dios siguen siendo tomar a gente que éramos esclavos del pecado, de la envidia, de la maldad, de la lujuria, de la codicia, de tantas cosas que somos esclavos los seres humanos, y convertirnos en gente con derecho a acercarnos a Dios, a ofrecer. Porque eso es lo que hace un sacerdote. Si usted se fija, el sacerdote entraba para ofrecer, no para pedir. Nosotros entendemos a Dios al revés. Nosotros vamos a Dios para pedirle cosas, ¿verdad? Ay, Diosito, sácame de esta. Y cuando le pedimos algo, casi siempre le ofrecemos, ¿verdad? Sí, te juro que si me sacas de esta, ¿verdad? Ya no voy a tomar, ¿verdad? Y cosas así, hacemos promesas. Sí, pero el sacerdote se acerca solo para ofrecer sacrificios de alto valor. Y Dios quiere destapar en paz un pozo de adoración, y eso es lo que sacerdotes hacen: vienen y adoran, vienen y ofrecen. Hay tanto que ver al respecto, de veras, sin exagerar. Es tan amplio esto, pero le quiero llevar al punto de partida y a los cimientos de lo que es adoración, para que la podamos entender. Pero comprendiendo que adoración no es simplemente las canciones lentas al final del set musical de la congregación. Porque a veces inclusive los pastores la regamos y decimos: a ver, muchachos, tóquenme 3 de alabanza y 2 de adoración, ¿verdad? O sea, alabanza haciendo las rápidas y movidas, y las de adoración son las del Espíritu, así de Luis Miguel, que se siente, ¿verdad? Acá, así que te llega, aleluya. Y pues no, claro que no, eso nada tiene que ver con el asunto. Adoración es el ofrecimiento de lo más valioso que tú tienes. El primer lugar donde encontramos la palabra adoración es cuando Abraham lleva a su hijo a sacrificarlo, y cuando ya están a vista del monte donde él tiene que ir a sacrificar a su hijo, le dice a sus criados: el muchacho y yo iremos y adoraremos. Y no llevaban música. Adoración es sacrificio, adoración es el ofrecer algo de extraordinario valor.
No sacrificio en el sentido de sufrimiento, ese es un concepto mexicano que no es correcto, no es bíblico, sino sacrificio en el sentido de la mujer con el frasco de alabastro, ¿se acuerda? Quiero que se imagine la escena. O sea, Jesús está a pocos días de su muerte y están en la casa de Marta y María. Y estas mujeres habían sido transformadas por la influencia de Jesús, ¿verdad? Porque eso es lo que Jesús hace. Tú te acercas a Cristo, más bien Él se acerca a ti y te cambia. Yo sé que decimos, no, es que hoy voy a cambiar, ¿verdad? El espíritu de Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Y no funciona. Ni a Lupita le funcionó. Tuvo que aceptar a Cristo para cambiar, ¿sí? Yo veo que hay espíritu de Lupita D'Alessio. Y entonces voy a aplicar los principios de la Biblia y tomo la decisión y échale ganas. No funciona. Voltea con tu vecino y dile, es que no funciona. Cristo cambia a la gente. Y no Cristo en concepto, Cristo aquí pegadito, caminando con Él, así. Él es el único que puede cambiar a la gente, nadie más, ¿sí? Y Él había cambiado a estas mujeres y había resucitado al hermano de ellas. Pero usted sabe cómo son las mujeres, ¿verdad? Ellas sienten cosas. ¿Nunca le ha pasado eso? Que tú le dices a tu señora, oye, 2 más 2 son 4, y ella dice, no, siento como que es 17.9, ¿verdad? Dices, vieja, 2 más 2, mira la calculadora, 2 más 2 son 4. No, 17.9 y como que azuleado. Y luego resulta que tiene la razón. Eso es lo peor del caso, ¿sí? Y todos los hombres necesitamos ministración para ayúdenme, ¿verdad? Porque estoy frustrado. Y ella se va del cuarto y se va a su recámara y abre un cajón y no, aquí no, y luego se va al closet y lo abre y no, esto tampoco, y mete y acá y lo saca. Es un frasco que vale el equivalente de unos 100,000 pesos nuestros, el sueldo de un año. Sí, vamos a decir 2,000 pesos por semana, ¿sí? Y dice esto. Y llega detrás de Jesús y la gente no se sentaba a comer, se reclinaban sobre una especie de divanes, ¿sí? Y ella viene por detrás de Jesús y no abre el frasco, lo quiebra y se lo vacía sobre su cabeza. Y cubre a Jesús de este carísimo perfume de nardo. Y toda la casa se llena del olor del perfume. Y los discípulos, unos se molestan, otros no saben qué hacer. Judas, ¿verdad? El tesorero está, ¿por qué eso se pudiera haber dado a los pobres? Y Jesús voltea y les dice, no la molesten. Lo que ella ha hecho, quiero que lo cuenten en todo el mundo. Donde quiera que prediquen mi mensaje, quiero que digan lo que ella hizo. Y uno dice, ¿por qué? Porque para eso vino. Jesús vino a buscar adoradores para Dios. Se lo dijo a la peor mujer de Israel, la mujer samaritana. Para empezar, de raza, ya la mujer traía un par de cosas en contra, era samaritana. Segundo, la mujer se había casado 5 veces, 5 matrimonios fracasados, y sabrá Dios cuántos amoríos. Porque no nos dice. Y yo a veces digo, vivía en un pueblito llamado Sicar. Yo vengo de una ciudad chiquita, 120,000 habitantes, pero Sicar era, no sé, 800, 900. O sea, ella se había casado o había tenido amoríos como con el 15% del pueblo, ¿me entiende? Y por eso ella sale al pozo a mediodía cuando el calor es horrible, porque ella no podía ya tener contacto con la gente y sin conflicto. Y Jesús a ella le da el secreto más preciado de Dios. Y dice, hay algo que Dios quiere. Hay muchas cosas que nosotros queremos, pero hay algo que Dios quiere. Y Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y se lo revela a la peor mujer. ¿Por qué? Porque Dios toma esclavos y los convierte en sacerdotes. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, no sirve de nada decir, yo no soy esclavo de nadie, porque todos hemos salido de la esclavitud, sin excepción. Sí, no somos tan buenos como pensamos. Eso también se lo tiene que decir a su vecino, ¿eh? No crees que eres tan bueno como te crees, ¿eh? Dígaselo, mírelo así proféticamente, directo a los ojos, ¿verdad? Dígalo. No eres tan bueno como te crees. Pero escúchame, pero eres mucho más amado de lo que te das cuenta. Y esas son las dos cosas que el humano no entiende.
que uno estamos mucho, mucho, mucho peor de lo que nos imaginábamos, pero somos muchísimo más amados de lo que nos atrevíamos a esperar. Tienes que aceptar la una para experimentar la otra. Mientras uno dice, no, yo no soy tan mal, tampoco vas a entender el amor de Cristo. El día que tú dices, soy la piel de Judas, entonces empiezas a experimentar el amor de Dios. ¿Sí? Ahora, todo el mundo respira porque están muy serios, ¿sí? Porque usted pensaba, yo no pensaba que era tan malo. Sí, sí eres. Y peor. ¿Sí? Y el día del gran juicio final, cuando seremos juzgados por una de dos cosas: o por la sangre de Cristo que me lavó de todos mis pecados, o por todo lo que hice, dejé de hacer, por todo lo que dije y por los secretos que guardo. Hoy en todo lugar donde hay gente hay muchos secretos guardados que no queremos que nadie se dé cuenta de ellos, ¿verdad? Respire. Dios toma esclavos y los hace sacerdotes. Es extraordinario. Sí. Y esta mujer había hecho exactamente lo que Jesús buscaba. Alguien que derrocha lo más valioso que tiene solo para el deleite de su Señor. Le digo un detalle: cuando Jesús murió, días después, olía a nardo, olía a perfume, porque ese perfume que ella le vació no se quitaba fácilmente. Se me hace increíble que en toda la escena tan horrible de la crucifixión y los azotes y los golpes y todo lo que pasó, pero el olor del nardo del sacrificio de esa mujer no se podía quitar. Pregunto si cuando lleguemos a la gloria Jesús todavía va a oler a nardo. No me sorprendería, no me sorprendería. Le cuento otro para que me entienda, porque no estamos hablando de música, y vaya que yo soy el pastor del Espíritu en verdad, y pues se supone que eso es lo que yo hago, pero no estamos hablando de música, aunque música puede ser un vehículo maravilloso para expresar adoración, pero no es adoración esencialmente música. Adoración, repito, es sacrificio. Un caso de un joven predicador, de esos muchachos que nadie daba 3 chícharos por él, pero ese muchacho y Dios se conectan y empieza, ¿verdad?, él a servir a Dios en todo lo que puede, y empieza pues a notarse, ¿verdad? Y de repente el muchacho anda compartiéndole a otra gente y Dios hace tremendas señales y milagros maravillosos, y se le junta gente y gente se entrega a Cristo por causa del testimonio de este muchacho. Pero está en un país donde es muy perseguido el cristianismo y se le lanzan, y digo, hay muchos países en este mundo presente donde a los cristianos los matan. Yo he conocido creyentes que arriesgaban su vida, uno de ellos en Arabia Saudita, un ingeniero libanés que conocí hace muchos años, muchacho que le brillaba la luz de Cristo. Mi vida he visto yo a alguien con eso, como lo vi en ese muchacho. Y él y su joven esposa de Filipinas, ella con su bebito, trabajando en Arabia Saudita para compartir el evangelio, sabiendo que el día que lo cacharan era el fin de su vida. Nunca vi a alguien con tanto gozo en toda mi vida. Pero este otro muchacho no es el mismo. Lo agarra la muchedumbre, ¿verdad? Y se enfurecidos lo toman y en la manera más injusta lo avientan al centro del ruedo y lo empiezan a apedrear. Se llamaba Esteban. Sucedió hace casi 2000 años. Y muerte por lapidación es la cosa más horrible que existe. Y a la medida que las piedras estaban golpeando, quebrándole costillas, quebrándole el hombro, quebrándole el pómulo, tumbándole todos los dientes, ¿verdad?, quebrándole el cráneo, y de repente el muchacho grita: no les tomes en cuenta este pecado. ¡Fum! Se va. Nosotros en nuestro
tiempo en nuestra cultura y diremos: ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios? Si Él servía a Dios, ¿por qué le pasó aquello? No es justo. Pero el cielo se llenó del aroma del sacrificio de Esteban, y 2000 años después todavía nos conmueve. Dios piensa muy diferente a nosotros, y adoración es mucho más costoso de lo que nos imaginamos. Pero cuando el corazón ha sido tocado por Cristo, darás eso y más con gusto. Entonces Dios quiere hacer de nosotros adoradores. Le quiero rápidamente dar las dos bases sobre las cuales adoramos. Se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulos 4 y 5. Es la escena donde Juan es llevado al cielo, y es una escena extraordinaria, me encanta. Juan ya está viejo, está exiliado en la isla de Patmos, ha tenido una serie de visiones, mensajes para las iglesias, y de repente dice, capítulo 4 verso 1, dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. ¿Sabe usted que la puerta del cielo está abierta para nosotros? Si usted está en Cristo, Cristo es la puerta, y la puerta está abierta. Entre con confianza. Dice: la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y de repente Juan está en el cielo, en una escena en la eternidad donde no hay límites, y todo es dominado por el trono glorioso de Dios. A donde volteaba, si volteaba para allá estaba el trono, volteaba para acá está el trono, acá está el trono. O sea, el trono domina totalmente toda la eternidad, y la eternidad es infinitamente mayor que el universo en que vivimos. Y Juan está en medio de todo aquello, y entonces empieza a oír voces y sonidos y relámpagos y truenos, y aquello es una cosa tremenda. Por aquellos de ustedes que no les gusta la música fuerte, en el cielo hay música muy fuerte. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Prepárese para música fuerte. ¿Sí? Es que a mí no me gusta el rock. Entonces no se puede ir al cielo, porque en el cielo está cañón. Hay unas guitarras eléctricas en la gloria que para qué le cuento, ¿verdad? Olvídese de Santana y Jimi Hendrix. En el cielo hay música. El cielo está lleno de música. A veces quieta, a veces estridente, a veces aterrorizante, pero el cielo expresa toda la gloria de Dios, y música es parte de ello. Pero entonces vemos nosotros que dice que había cuatro seres vivientes alrededor del trono. Dice: llenos de ojos por delante y por detrás. Y dice: el primero era semejante a un león, el segundo, estos son los querubines. Y la Biblia nos dice que tienen 4 rostros y cientos de ojos y muchas alas, por lo menos 6 alas. ¿Sí? Ezequiel nos habla de ellos, como con 2 se cubrían los pies, con 2 se cubrían el rostro, y con 2 volaban, y ojos por todos lados, y terribles en aspecto, ¿verdad? Y yo no sé por qué usted va a ver películas de terror cuando con Ezequiel y Apocalipsis tiene. Ahorres el dinero, lea su Biblia, ¿verdad? Y no va a dormir una semana. Y empiezan a clamar: santo, santo, santo es el Señor Dios. Santo significa, ¿qué es la palabra que puedo decir? Completamente aparte. Y esta es la expresión que más se usa acerca de Dios: santo. Cuando Isaías ve a Dios en Isaías 6, los querubines, estos mismos querubines clamaban: santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque solo Dios es diferente de toda la creación, porque Dios no fue creado. Dios es el único autoexistente. Por eso su nombre es: yo soy el que soy. Nadie me hizo. Ninguno de nosotros puede decir yo soy, pero Jesús lo decía, y lo querían apedrear porque entendían lo que estaba diciendo. Entonces hay una vasta diferencia entre nosotros y Dios. Hay más diferencia entre Dios y nosotros que entre yo y un microbio.
Porque yo y el microbio fuimos creados, pero Dios no fue creado. Dios no tiene principio de días, Dios no tiene fin de vida. Él creó todo, Él creó el cosmos, Él creó el tiempo, Él creó las distancias. Todo fue creado por Él, todo emana de Él y Él sostiene todo con la palabra de su poder. Y ellos están clamando eso de que Él es aparte completamente y yo tengo acceso a Él. En los sistemas religiosos del mundo que no son tan... ¿Qué es la palabra tan? ¿Cómo se le dice a un chamaco que se siente que lo merece todo? ¿Sí? En los sistemas de religiones del mundo donde no creen eso, todo el mundo sabe que llegar al mero Dios es imposible. Tú vas a la India donde hay 300 millones de dioses y tienes que subir escalafón tras escalafón tras escalafón. Para llegar a Krishna, el mero, pues no se llega. Y los ángeles saben de lo que están hablando. A veces las religiones paganas tienen más sensatez en ese sentido que algunos de nosotros que pensamos que Diosito está aquí a la vuelta listo para atendernos. ¿Sí? Y no se lo digo en mal plan, porque Dios es más bueno de lo que Diosito jamás pudiera ser. Pero Dios es Dios y no por ser bueno deja de ser Dios. ¿Sí me entiende eso? El hecho de que Dios sea bueno más allá de todas mis imaginaciones no le quita el hecho de que es Dios. Ahora, empiezan ellos a clamar esto, caen postrados, ¿verdad? Los 24 ancianos que están alrededor del trono y empiezan a cantar en el verso 11: digno eres, Señor y Dios nuestro. Estas dos palabras, digno eres, son la esencia de adoración. Tú eres digno, tú mereces, a ti es al que le toca y al que le corresponde eso. Esa es la esencia o la raíz misma de toda adoración. Por eso cuando Abraham va a ofrecer a su único hijo, Dios es digno del sacrificio de su único hijo. Y aunque él decía, pero ¿cómo va a ser esto? Pero Dios es digno de mi vida, es digno del sacrificio de un Esteban, ¿sí? Es digno del día que mi esposa se devolvió a su ciudad chiquita para buscar a Dios, sabiendo que no había creyentes en la ciudad, porque estoy hablando de hace 40 años, y diciendo, si nunca me caso no importa, yo con Cristo tengo. ¿Sí? Las muchachas se espantan cuando uno dice eso, ¿verdad? Porque es lo único que le piden a Dios. Uno a los 20 años piden uno güero, alto y rico, ¿verdad? A los 25 pues güero, a los 30 pues como la calcamonía en las trocas viejas que dice es más triste andar a pie, ¿verdad? O sea, a los 40 siempre hay un roto para un descosido. Pero Dios es digno de que yo viva mi vida para Él bajo las condiciones que Él escoja. ¿No es así? ¿No es así? No les está saliendo esto así con mucha convicción. Están como que, ay, de veras, si no me irá a pedir Dios algo terrible, ¿verdad? Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Ese es nuestro primer cimiento. Él es el creador de todo, incluido de mí. Mi existencia se debe al capricho, por así decirlo, de Dios. Dios quiso que yo existiera, por tanto existo. Si Dios no hubiera querido, yo no existo. Por lo tanto yo le adoro, porque Él es creador, yo soy criatura. Yo no tengo ningún problema con eso. Es el estado natural de las cosas y es donde encuentro la suprema felicidad y el completar de mi persona, porque yo fui hecho para Él. ¿Sí? Y es maravilloso, es increíble. Pero hay una segunda parte. Ya sé que me estoy alargando un poquito, pero que me aguanten tantito, ¿no? Si me aguantan tantito, ¿me dan 5 minutos más? Capítulo 5. Dice: y en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro, escrito por dentro y por fuera, un rollo, así eran los libros entonces, sellado con 7 sellos. Los teólogos nos dicen que este rollo se refiere, por así decirlo, a la hipoteca sobre la raza humana, sellada con 7 sellos, que es el número de la perfección, imposible de abrir, de modo que el destino de la raza humana no se puede cumplir por causa del pecado. Y dice Juan
Versículo 2: vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y dice: yo lloraba mucho. Y el idioma original nos dice que estaba desconsolado, estaba ahogado en llanto. Dice: porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Ahora quiero que usted me entienda esto. Cuando la raza humana peca y el diablo toma posesión del planeta, como un día le dijo a Jesús: todos estos reinos me han sido dados, ¿verdad? Dios pudiera haber destruido al diablo como las moscas que chocan con uno de esos aparatos eléctricos. Bzz, fin del asunto, se acabó. O sea, a veces gente dice: es que el diablo vive en la superficie o en la atmósfera de este planeta. Dios sostiene el universo en la palma de su mano. No hay competencia, ¿sí? Pero si Dios hubiera simplemente destruido al diablo, la raza humana queda fuera. Y Dios no nos quería afuera, Dios nos quería adentro. Así que por eso, para vencer al diablo, no lo hizo con el zzz, lo hizo haciéndose hombre. Y como hombre lo venció. Como hombre lo despojó. Y cuando Él vence al pecado, a la muerte, al diablo, toda la humanidad lo venció en Cristo. Y de repente a todo aquel que cree en Él se encuentra adentro. Y de eso se trata el resto de este pasaje aquí. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el sello y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes, en toda esta escena tremenda, fantasmagórica, de dimensiones, ¿verdad? Imposibles, dice. Y miré a los ancianos, en medio de todos ellos estaba un cordero, un borreguito, de pie, como inmolado, es decir, como sacrificado, como muerto. Versículo 7 dice: él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando el corderito, estamos en todo este espectacular derroche de gloria imposible para nosotros de imaginar, y en medio de todo aquello está un borreguito chiquito, todo herido, todo cortado, se ve que ha muerto, mas está vivo. Y dice: y cuando el corderito viene y toma el rollo, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y todo el cielo cae postrado. Y dice las palabras: digno eres. El cordero que fue inmolado es digno. Encontramos aquí la segunda razón de nuestra adoración: el que hemos sido redimidos. Los 10 mandamientos, el decálogo, empieza con: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de tierra de esclavitud. Tu adoración será exclusiva para mí. Porque adoración nace cuando salvación se recibe. Cuando alguien está muriéndose y alguien lo rescata, adoración es totalmente espontánea. Y así es como nacen de esclavos sacerdotes. Lea el pasaje conmigo. Versículo 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste o redimiste para Dios a gente de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Y obviamente a mí me conmueve profundamente este pasaje, porque yo fui rescatado de una terrible manera de vivir. No la peor, había gente peor que yo, eso siempre me fue un gran consuelo, ¿verdad? ¿A poco no se consuela usted pensando de que pues, ese está peor, verdad? O ¿a poco no tienes amigos que te dicen: no, mira, háblale a él de veras anda mal, ¿verdad? Pero yo fui rescatado imposiblemente, maravillosamente. Este pasaje siempre me conmueve. Pero un día de repente dije: un momento, esto está mal.
Estos son los ángeles, estos son los querubines, estos son los 24 ancianos que están cantando: con tu sangre nos has redimido. Pero ellos no fueron redimidos. ¿Cómo entonces pueden ellos cantar esto? Si ellos no fueron redimidos, porque ellos no pecaron, ellos no cayeron, pero están cantando: con tu sangre nos has redimido. ¿Cómo es eso? Hasta que entendí que cuando el cielo quiere ofrecer suprema adoración, necesita los cánticos de los redimidos. Así como a nosotros nos gusta cantar las canciones de Hillsong y de otra gente porque están muy gruesas, cuando el cielo quiere de veras cantar, buscan nuestros cantos, los cantos de los que fuimos lavados con la sangre de Jesús, los cantos de débiles seres humanos que fueron rescatados por el Cordero de Dios. Y cada vez que nosotros cantamos en grupo o tú solo en tu casa, y de nuestro corazón brota adoración, porque estamos tan agradecidos de lo que Él hizo y maravillados por lo que Él hizo, el cielo entero se une a nosotros. ¿Has sido tú redimido? Porque hay mucha gente buena tratando de ser mejor, echándole ganas, ¿verdad? Y leyendo la Biblia para poner en práctica los principios que están ahí. Pero tengo noticias para ti: no funciona así. Mire, se lo dije a un señor hace unas semanas. Estaba comparto y termina la prédica y termina la reunión, y viene una señora y un señor al frente, eran hermanos. Y entonces él me dice pues todo lo mal, y empieza a orar, y no le caía el 20, no le caía el 20, y ya había orado 2 veces para recibir a Cristo y no le entraba, ¿verdad? Y me dice: oiga, ¿y usted cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Porque yo le platiqué mi propio testimonio, que pues es bastante escabroso, ¿verdad? Y me dice: ¿cómo le hizo? Le echó muchas ganas con la Biblia. Y le dije: oiga, si usted se estuviera ahogando en el mar y yo le grito: échale ganas, ¿le ayudé? ¿Qué necesita él? Necesita un salvador, o en este caso un salvavidas, pero pues es lo mismo, ¿verdad? Necesita que alguien más lo salve. Y por eso le pregunto: ¿ha sido usted redimido? ¿Ha sido usted salvado de la esclavitud al pecado y a una vida sin sentido, que cuando llegue el final será pura pérdida? Gente dice: hay que dejar huella. ¿Para qué diantres quiero dejar huella? Yo ya voy a estar muerto. ¿Sí? ¿A mí de qué me va a servir si dejé o no dejé huella? Yo voy a estar muerto. Lo que quiero saber es qué pasa después de que me muera. La manera que gente somos redimidos es tan sencilla. No es porque yo trato, no es porque yo prometo. Y ahorita que vamos a orar, le pido por favor, no le prometa nada a Dios, porque usted no tiene nada que ofrecer. Pero Cristo nos ofrece todo. Por eso yo no te necesito ofrecer, porque Él lo ha ofrecido todo. Fíjese, las religiones del mundo todas son consejos de cómo acercarse a Dios, pero el Evangelio son noticias de lo que ya se hizo para que estemos en Cristo. Y sucede así: cuando usted deja de confiar en lo que usted puede hacer y pone toda su confianza en lo que Jesús hizo. Y en ese momento usted le abre su vida y lo recibe. Y ¡pum! Sucede el milagro. A mí me sucedió hace 37 años. Le puedo decir el lugar, el día, la hora de lo que me sucedió. Nunca volví a ser igual. Dices: ¿cómo lo hiciste? Yo no hice, me lo hicieron. Yo no me salvé, me salvaron. Entonces yo quiero hacer una invitación. Hay hombres y mujeres aquí que no han sido redimidos, buenas personas, pero nadie puede hacer lo suficiente. Necesita un Salvador, necesita aceptarlo. Y la pregunta es muy sencilla: ¿quiere usted decirle a Jesús: ven, voy a poner mi fe en ti solamente, seguirte a ti solamente, confiar en ti solamente, entregarte mi vida a ti? Si lo quiere hacer, ¿por qué no me lo indica levantando su mano? Sí. Gracias, gracias, gracias. Wow.
Qué increíble. Pero bájela, porque quiero estar seguro de que todo el mundo me entiende. Estoy hablando de que usted nunca ha puesto su confianza en Cristo. Usted está tratando de ver cómo le hace, pero ahora va a poner su confianza exclusivamente en Cristo Jesús como su Salvador. Levánteme la mano si lo quiere hacer. Wow. Ahora sí le voy a pedir que baje su mano y que todos cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración muy sencilla. Le voy a pedir a todos aquellos de ustedes que ya siguen a Cristo, que ya han creído en Él, que hagan esta oración con nosotros para apoyar a aquellos que la hacen hoy por primera vez. Y quiero que le diga: Señor Jesús, me doy cuenta, dígalo fuerte conmigo, no le dé pena. Me doy cuenta, Señor, que necesito un Salvador, que yo no la armo, Señor. Y me doy cuenta que tú eres ese Salvador. Y hoy pongo mi fe en ti. Te abro mi corazón, te recibo, te entrego toda mi vida. Que a partir de hoy tú seas mi Señor y yo tu seguidor en todo, siempre. Quiero que le diga conmigo por último: te pido perdón, Señor, por mis muchos pecados, por vivir como si yo fuera Dios. Me arrepiento y a partir de este día tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Amén. Permítame hacer una oración por usted. Señor Jesús, te pido por cada una de estas personas que hoy de corazón rindió su vida a Cristo. Te pido que llenes sus vidas del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que conozcan la realidad de Cristo Jesús, que se encuentren contigo, Señor, en una y mil maneras. Te pido que les reveles las cosas que tú nos has comunicado por escrito en tu palabra, para que ellos emprendan el camino de una nueva vida. Los bendigo en tu nombre, Señor. Amén.